Sala Legal, tema interesante a tratar el día de hoy, divorcio por mutuo acuerdo. Se encuentra con nosotros el doctor Rubén Aguirre, doctor en jurisprudencia, y vamos a conocer cuáles son esos requisitos para un divorcio de mutuo acuerdo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al programa. Definitivamente debe ser uno de los más tranquilos, de los que no se complica mucho, pero en realidad también se debe tener algunos requisitos. Cuéntenos, por favor, cuáles son. Bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. A ver, el divorcio por mutuo consentimiento consiste en que las partes se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y una vez que las partes se ponen de acuerdo, pueden proceder a dar por terminado el vínculo matrimonial. Existen dos formas actualmente de dar por terminado el vínculo matrimonial. El uno es en las unidades judiciales de lo civil de Pichincha, o de la parte que sea, y el otro es en una notaría. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Si no existen hijos, pueden hacerlo en una notaría, que es incluso más rápido. Y si existen hijos, primero tienen que resolver sobre los alimentos, sobre la tenencia, y una vez resuelto también pueden hacerlo en la notaría, y si no pueden resolver esa parte, pueden hacerlo en la unidad judicial. Es decir, actualmente la legislación ha facilitado o ha permitido que no sea tan doloroso y tan desgastante emocionalmente para que las partes terminen el vínculo matrimonial. ¿Sí? Es el divorcio de mutuo consentimiento. Doctor, en el caso de que existieran hijos y hay un mutuo acuerdo de divorcio, ¿necesitan igual cada parte llevar un abogado o podrían hacerlo sin un abogado totalmente entre ellos mismos? A ver, en la práctica, en la notaría necesitan siempre la presencia de un abogado y en las unidades judiciales también. ¿En todo, cualquiera de los dos? Sí, en cualquiera de las dos se necesita la presencia de un profesional del derecho, primero para que se verifique que se reúne todos los requisitos legales, ¿no es cierto? Recordemos que cuando termina el vínculo matrimonial o termina el matrimonio, lo más importante es el bienestar de los hijos, si existiera hijos. Y no pueden dar por terminado el vínculo matrimonial mientras no se haya resuelto la situación de los menores. Una vez resuelta la situación de los menores, podemos divorciarnos de mutuo consentimiento. Solo una preguntita, ¿es un abogado por lado y lado o puede ser un abogado No, si es de mutuo podría ser un abogado por los dos. Abogado. Sí, incluso podría ser un abogado gratuito, podría ser de la Defensoría Pública, podría ser de los servicios gratuitos de la universidad. ¿Por qué? Porque no hay conflicto, claro. No hay problema. En la práctica ya está solucionado todo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando igual es de un mutuo acuerdo, pero hay bienes en común? ¿Cómo se dividen los bienes? Ahí también llegan a un acuerdo, o sea, se dice 50-50, un ejemplo, ¿no? 50-50, se vende todo, nos dividimos en la mitad y listo. ¿Más o menos se maneja de esa manera o cómo es cuando uno tiene bienes? Totalmente, a ver, sí, más o menos se maneja de esa manera, pero recordemos que el divorcio en sí, no se habla de la partición de bienes. El divorcio, si quiere, puede ser un acto previo, ¿no es cierto? Pero la partición de bienes podría ser antes o después del divorcio, porque es la disolución de la sociedad conyugal y podría usted disolver la sociedad conyugal incluso estando casada y luego podrían llegar a un acuerdo en lo referente a la partición. Podría ser que, además, la legislación ecuatoriana manifiesta que el 50% es para cada uno de los cónyuges. Si existe alguna duda, ¿por qué? Porque podría ser que usted antes de casarse tenía bienes. Y esos bienes usted dice, bueno, ¿yo por qué voy a ingresar a la sociedad conyugal? Lo que entra en ese caso son los gananciales. ¿Qué es ganancial? Si usted tenía una casa que antes de casarse valía $100.000 y después de casarse vale $160.000, los gananciales son los 60.000. Entonces podría ser que ahí haya una lucha, ¿no es cierto? Porque usted va a decir, ¿por qué voy a darle los 60.000 si no ingresó a la sociedad conyugal? Quizás ahí podría haber un conflicto y podrían tener que irse a juicio. Pero si llegan a un acuerdo de mutuo después del divorcio, podrían partirse los bienes también amigablemente. Pero esto es partición de bienes y puede ser contencioso, es decir, dentro de un juicio, o puede ser de mutuo, las partes se ponen de acuerdo, van a notaría, parten, o si no, presentan la demanda al juez, las dos en conforme, y el juez simplemente resuelve aceptando esa partición. Doctor, en toda su carrera y sus años de experiencia, en realidad... Vamos a la ¿Cuántos meses se ha divorciado? No, es que en realidad hay un mutuo acuerdo porque, o sea, debe haber pocos casos, ¿no? Porque no creo que sea como tan factible poder llegar a un mutuo acuerdo cuando también hay parte económica de lado. Yo he escuchado muchas veces también que, ¿por qué le voy a dar? Yo fui el que trabajé. O sea, es bastante complicado. Hay muchos casos que llegan a un mutuo acuerdo. Yo le atrevería a decirle que actualmente la mayoría de casos son de mutuo acuerdo. Ah, qué Más bonito. bien, la gente ya no quiere conflictos. Porque todos la gente ya no chiros. quiere inconvenientes. No sé si chiros, pero la verdad es que la gente desea terminar amigablemente o que no sea tan desgastante. Además, recordemos que el divorcio es la solución definitiva a un conflicto
irremediable, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si yo decidí divorciarme, no es porque llegó tarde mi marido o llegó tarde mi esposo, claro, es porque realmente ya no podemos vivir. Ya. Si ya no podemos vivir juntos, lo mejor es dar por terminado. Y qué mejor tratar de hacerlo de mutuo, ¿no es cierto? Más bien ahora los casos contenciosos son muy pocos, generalmente por alimentos o por tenencia, visitas de los menores. Ay, qué bueno. Doctor, y en el tema de cláusulas de matrimonio, no sé si es que son muy comunes de acá en el Ecuador, por ejemplo, yo tengo una cláusula con mi pareja de que si me es infiel hay divorcio. ¿Vendría ya a ser ahí mutuo acuerdo porque irrumpió la cláusula o ya entraría en un tema ilegal, o sea, de que tengamos que ir a un juicio o cosas así? A ver, si usted tiene esta cláusula en su matrimonio, tranquilo, puede ser infiel, porque es ilegal y constitucional en nuestra legislación. Por suerte no está Por suerte no está, pero en nuestra legislación no existe el contrato, eso. por favor. En nuestra legislación no existe eso. No existe, ¿sí? no existen cláusulas. No existe cláusulas de que si es que le ves 2 veces al vecino me divorcio, o si recibes a tal persona en la casa me divorcio. No, aquí no existen esas cláusulas. Lo que sí existe en el Ecuador son capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es una capitulación matrimonial? Es que lo que tenía antes del matrimonio, eso no entra a la sociedad conyugal. Ah, pero eso hay que hacerlo. Por supuesto. Porque Las capitulaciones se las hace antes, el momento mismo del matrimonio o después del matrimonio. Y ahí no entra esos bienes a la sociedad conyugal. Pero a los hijos... A los hijos son herederos. Además, los hijos lo que reciben es Ellos sí alimentos. entran, ¿No es cierto? No. Ellos reciben alimentos. No es que tienen derecho a mis bienes. Es más, yo podría vender todo antes de morir y no reciben herencia. No pasa nada, No es obligación claro. darles herencia. Pero en la práctica, los famosos contratos o las cláusulas anglosajonas de Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde hacen contratos y si no reciben incluso hasta cantidades astronómicas de dinero, en el Ecuador no existe todavía. Yo supongo que según las necesidades de la sociedad, luego se establecerá en nuestra legislación. Pero en este momento no existe ese tipo de cláusulas. Eso ayudaría de cierta forma también a divorcios más tranquilos y menos peleas. Bueno, podría ser que sí. Además, en el tema de la traición, si fuera aquí eso es como causal de divorcio, sí. Pero para eso tiene que demostrar. El problema, y esa parte es complicada. A lo que iba es que como justo hablábamos con Dianita, que el tema a veces, como las leyes también son un poco ambiguas, necesitas como la autorización de la otra persona para divorciarte. Entonces, como que yo me quiero divorciar. Pero cuando es de mutuo. Porque si no quiere divorciarse la otra persona, también tengo el divorcio contencioso. Existen las causales. Pero las se causales vuelven mucho previstas. más complejos, ¿o no? Quizás un poco más demoroso, y aunque parezca chistoso, la parte más difícil será la citación. Porque el resto son cláusulas claras que indican el Código Civil, si no estoy equivocado, artículo 109 o 110 del Código Civil, en donde manifiesta cuáles son las causales de divorcio. Y la principal causal, por ejemplo, o la más fácil, es que usted, si desea divorciarse, sale del hogar, ¿no es cierto? Y pasados 6 meses usted mismo puede presentar la demanda de divorcio por abandono de hogar. Abandono de hogar, claro, y ahí o por sí inexistencia de relaciones conyugales y sexuales. Entonces se divorcia en 6 meses, así la otra parte no quiera hacerlo. Claro, es eso. Así no quiera. Así no quiera. Ahí le toca firmar sí o sí. No, ella no firma, sino el juez dicta una sentencia y esa sentencia se inscribe en el registro civil y desde ese momento está divorciada. Ojo, nuestra legislación es muy clara. Mientras no esté inscrita la sentencia de divorcio en el registro civil, usted sigue siendo casado. Entonces, Perfecto. tiene que inscribir en el registro civil porque así tenga la sentencia de divorcio, sigue casado mientras no esté inscrita. Y ojo, si fallece o lo que sea, heredera también sería su cónyuge. Está complicado casarse, ¿ah? Complicado. Última recomendación, por favor, abogado, para la gente que nos ve en este momento y tal vez no le queda muy claro pues esto de divorciarse de mutuo acuerdo, a dónde tiene que asistir, a dónde tiene que ir, tienen que ir en pareja, firmar y se acabó. A ver, de mutuo acuerdo es cuando las partes han solucionado todos los conflictos y los principales conflictos son los hijos, es decir, alimentos, cuánto se va a pagar de alimentos, con quién quedan los menores, qué días tenemos de visita. Si logramos solucionar eso, podemos divorciarnos de mutuo consentimiento. Si no tenemos este tipo de solución, más bien lo más aconsejable es que vayamos al juez para que el juez decida cuánto se va a pagar de alimentos, con quién queda el menor y los días de visita. Y si no existen hijos y han decidido terminar el matrimonio, indudablemente pueden hacerlo de mutuo y por rapidez podrían hacerlo en una notaría. ¿En cualquier notaría? En cualquier notaría del país. ¿Cuál es la diferencia? Que en la notaría tiene un costo. En cambio, en la función judicial, las sentencias o los trámites judiciales son gratuitos. Ya sabe, yo creo que por eso es importantísimo también. Mejor no me caso. Yo creo que es más que no casarse, es elegir bien, o sea, es saber. Por eso la juventud hoy en día no opta por casarse. Y esa era la pregunta del día. La juventud hoy en día no opta por casarse. Están evitando, muchas personas ya evitan el tema de casarse. Entra todo otro tema jurídico, no sé qué entra ahí como cuando no se casan en... Ahí viene la unión de hechos. Unión de pero cuando hechos. han tenido 2 años,
Ya y es son como que libres están- de vínculo matrimonial. Y ojo, siempre y cuando sea monógamo, es decir, solo tengan una pareja. Ah, ok. Ahí está no, lo difícil. no aplica para más. No aplica para los que tienen Pero mucho. bueno, y es verdad, la gente está optando porque también los divorcios han aumentado últimamente, no solo acá, a nivel mundial. Agradecemos al doctor Rubén Aguirre, doctor en jurisprudencia, que estuvo junto a nosotros con este tema. Si tiene alguna duda, no dude en consultarlo y sobre todo, lo que se haga por mutuo acuerdo, yo creo que es el camino más sensato que uno puede tomar. Más sano. Más sano. Para los dos, Ese ¿no? es el Porque debe desgaste ser, que uno dice. Sí, debe ser un desgaste bastante complicado pasar por el proceso. Y obviamente también El un gasto desgaste, de dinero afecta también al bolsillo. Así que si lo pueden hacer por mutuo acuerdo, pues sería la mejor manera. Muchísimas gracias, abogado, Gracias, muy amable. por haber estado junto a nosotros el día de hoy.